Muy buenas noches de nuevo, son las 9 en punto de la noche, vamos a abrir nuestra tertulia, sigue reinando el desconcierto en toda Europa y vamos a intentar analizar los motivos. Saludo a los tres expertos que me acompañan esta noche. Pablo Gaya, muy buenas noches. Hola, buenas Bienvenido noches. a su tertulia. ¿Qué tal todo? Todo bien. Juan Iranzo, muy buenas noches. Buenas noches y permíteme que rinda homenaje, vengo de su funeral, a Fabián Estapé, que ha sido uno de los grandísimos economistas, maestro de todos nosotros, de mi generación, y que bueno, pues ha tenido grandes aportaciones, fundamentalmente el plan de estabilización y la época del desarrollismo de nuestro país. Muy bien, Juan. Fernando Zunzunegui, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, estupendamente. Hablamos un día más y para variar de Grecia, bueno, pues parece que ahora es el Eurogrupo quien se lo está pensando, desbloquear ese segundo tramo del rescate. Lo que está barajando ahora, la hipótesis sobre la que estudian, es un crédito puente para que Grecia pueda hacer frente a esos vencimientos del próximo mes. Que pasen las elecciones del mes de abril y después pensarse si ayudan o no ayudan a Grecia. Yo no sé si es una fantasía, ese default desordenado, si la Unión Europea está preparada para vivir sin Grecia, y no tanto sin Grecia, sino para ese bucle de desconfianza que podría generar. Vamos a ver, por empezar, yo empiezo... aquí me acuerdo de una frase, y es la de... No sé si merece la pena ponerse una vez rojo o 100 veces amarillo, ¿no? Pues en este caso parece que nos estamos poniendo 100 veces amarillo y otra tras otra tras otra. El problema, que eran poquitos miles de millones, que ya es dinero para Grecia, se está pues disparando por encima de los 100.000 millones con creces, ¿no? Entonces, ¿dónde está el suelo? ¿Qué hacemos con Grecia? ¿Cuál es la reestructuración de Grecia? ¿Qué alternativas hay? ¿Hay un corralito en Grecia? ¿Qué sucede? Pues estas preguntas, que en teoría deberían haberse hecho hace pues quizá un año, si me apuras, pues no se hacen, y no hay ningún tipo de liderazgo frente a, digamos, de los que tendrían que llevarlo, ¿no? Que en este caso pues es la Unión. La verdad que es un desconcierto bastante serio. Es un desconcierto bastante serio. Yo creo que aquí los bancos franceses y alemanes tienen mucho que decir, y quizás sean los que tengan más pellas en este tipo de mercado, y de ahí venga parte de la explicación, ¿no? Pero digamos, por decir algo, la gestión no parece ser la más correcta, ¿no? Lo que pasa es que es un riesgo moral del libro, es decir, se ha producido lo que era previsible. En lugar de reestructurar la deuda, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, el 8 de mayo del 2010, pues no se hizo. Se fue incluso en contra del tratado, porque el tratado prohibía la salvación de los países, la intervención en los países, y por tanto, desde entonces no hemos hecho más que incentivar ese riesgo moral. ¿Por qué? Porque técnicamente, de verdad, ¿se puede expulsar a un país del euro? No. ¿Se puede ir un país del euro? Más que discutible. Por tanto, el discurso que se ha trasladado desde Grecia, y en Grecia, clarísimamente, es que si a los europeos, y muy especialmente a los alemanes, les interesa esto del euro, pues que nos paguen. Que nosotros no vamos a hacer lo que hay que hacer. Pero es que, es más, aunque se le condonara el 100% de la deuda, en las condiciones actuales Grecia es inviable. Es que hay que recordar que Grecia ha vivido muy por encima de sus posibilidades desde que se incorpora a la Unión Europea en el año 81 y empieza a vender el derecho a veto. O sea que es que esto lo lleva haciendo de una manera u otra desde el año 81. Tenía los salarios de los funcionarios de los más altos de toda Europa. Tenía su productividad de las más bajas de toda Europa. Tenía los horarios de los más cortos de toda Europa. Un país que produce un poquito de turismo y algo de agricultura. Y que precisamente el mes de agosto, mes turístico por excelencia, y doy fe, en Atenas las tiendas abrían de 10 a 10 y media de la mañana y cerraban a las 5 de la tarde. Y los museos, que no es habitual que los turistas vayamos a los museos, cerraban todos los fines de semana. Es más, los que abrían el lunes lo hacían a la 1 de la tarde, que no dábamos crédito lo que estábamos esperando en las escaleras, y el resto abría el martes. Hombre, es un modelo inviable. Por tanto, aquí lo que hay es que tomárselo muy en serio, y en este sentido yo creo que estamos en todo este asunto, porque se ha hecho bueno el dicho de Keynes, de cuando tú debes 1.000 libras tienes un gran problema, cuando debes 1.000.000 de libras los bancos tienen un gran problema. Si no se hubiera debido a los alemanes y a los franceses, probablemente el default se había hecho, no se había puesto en entredicho para nada el euro, no se había producido un contagio, y eso sí, estos bancos habían perdido su posición de riesgo. Usted hablaba de los bancos, Fernando, pero son muchos los que aseguran que ahora esa negación o que ese no del Eurogrupo, que viene sobre todo por Alemania, por Finlandia y por Holanda, podría venir también porque los bancos franceses y alemanes han conseguido el suficiente tiempo para conseguir guardarse las espaldas, y ahora sí que están preparados para ese default.
Bueno, se dan de tiempo hasta el lunes, el fin de semana, para pensarlo. La cuestión es que enfrente tenemos un interlocutor, pero no sabemos si verdaderamente va a cumplir. Se pueden convocar elecciones y ante esa incertidumbre se ha pedido una carta que el presidente de Nueva Democracia, que ha escrito a Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, comprometiéndose a que si gana las elecciones cumplirá los acuerdos políticos. Esto es una decisión política, de política financiera, pero política. Se está gestionando como si fuera una operación financiera, como si fuera necesario un due diligence, tener todo cerrado, los cálculos. Es una decisión política, que hay que adoptarla, no adoptarla, pero luego habrá que poner un dinero. Es curioso de dónde se están sacando el dinero. Hoy viene una referencia en el Financial Times que dice que 55.000 millones van a proceder del Banco Central Europeo. De las compras de la deuda griega, ha tenido unas plusvalías de 55.000 millones que va a revertir a los Estados miembros de tal modo que lo puedan poner para el rescate griego, lo cual es una maniobra un poquito curiosa, que especulando sobre la deuda griega se pueda financiar el rescate griego. Claro, siempre y cuando en la posición que tiene el Banco Central Europeo no se ve afectada por el default. Claro. De ahí que ahora entendamos esa lucha que había el Banco Central Europeo porque no participará, así como la parte privada lo va a hacer, no participará en ese descuento de hasta el 70% en la deuda griega, porque con esas cantidades se está maniobrando para que contribuir a la financiación de Grecia. Bueno, esto es una decisión. El que algo no esté previsto o no haya sucedido no quiere decir que no pueda suceder. Luego, que salga un Estado de la Unión Europea o del euro es algo no previsto, pero que puede ocurrir. Puede ocurrir la salida del euro y luego encadenado a ella la salida de la Unión Europea de Grecia. Es una circunstancia que es previsible en estos momentos. Está muy degradado. Nos mantenemos de forma permanente en el filo de la navaja y una de las posibles salidas, y hay ya bastantes voces que se refieren a ella, es que Grecia, como no cumple ni hay interlocutor y tampoco se quiere poner el dinero, tendrá que salir hasta que se sanee y en ese caso intentar volver. Pero vamos a ver, yo simplemente, es un tema jurídico. Grecia lo que no tenía es que haber entrado jamás en el euro, eso era evidente. Como también algunos decíamos, porque al final entró por la puerta atrás en segunda, tercera convocatoria. El sprint final del 97. ¿Tú recuerdas el sprint final del 97 que hicieron todos los países por debajo de los criterios de Maastricht y entraron todos, incluso España? También España. España. Es que los déficits... Un momento. España entró en aquella ocasión, recuerdo el examen perfectamente, los mejores. Además, sí, pero en pocos meses cambió la perspectiva. No. Estamos hablando del examen con datos del año 97. Y en este sentido, el déficit lo cumplíamos clarísimamente, la inflación la cumplíamos clarísimamente. No habíamos devaluado la moneda dentro del sistema monetario europeo en 2 años antes. Nuestros tipos de interés pues estaban vinculados, cumplían perfectamente y nuestra deuda estaba en caída. Técnicamente, y lo recuerdo perfectamente, no entraba Alemania, porque Alemania acababa de superar la deuda al 60%, estaba en el 61% y creciendo. Por tanto, técnicamente, y recuerdo que Francia, para cumplir el criterio del 3% de déficit, tuvo que pedir a France Telecom su fondo de pensiones, se consideró un ingreso y a los 2 o 3 días del examen se le volvió a devolver. Por tanto, las cosas como son. España entró por la puerta grande. Otra cosa es que ahora no cumple nada, como ayer nos demostraron. Y una cosa que quedó, que todo el mundo se ha olvidado, es cómo Goldman ayudó a camuflar las cuentas de Grecia. Eso también. Que esa fue otra. Siendo Draghi uno de los responsables. Efectivamente. Es que eso fue tremendo. Si les parece, vamos a hablar ahora de esa brecha que parece cada día más latente entre la Europa del Norte y la Europa del Sur. Hoy hemos visto al italiano y tecnócrata Mario Monti decir que en esta historia no hay ni tipos buenos ni tipos malos. Le escuchamos. Italia está en camino de consolidar una posición segura. Me siento muy confiado con las decisiones que estamos tomando porque así Italia no se limitará a recibir de forma pasiva las directrices de la Unión Europea. Que non si limiterà a recepire in modo passivo gli orientamenti politici dell'Unione Europea. Y habría además otro debate. Decía que igual estábamos siendo demasiado exigentes con Grecia. No sé si comparten su opinión. Pero vamos a ver. Es que Grecia no ha hecho nada. Es que el otro día también, mientras ardía el edificio, un edificio precioso, histórico, enfrente del Parlamento, todo lleno de restaurantes, con terrazas, esto, que lo habían incendiado, porque hay que recordar que ardía porque lo habían incendiado, que es una barbarie espectacular. Bueno, pues se decía que es que no se les podía bajar el sueldo. Es que me gustaría recordar
que primero apenas se le ha recortado, y que un conductor de metro en Atenas ganaba 60.000 euros. Es que eso hay que recordarlo, porque era funcionario público. Entonces, aunque se le bajara el 30%, sigue ganando bastante más que los conductores de España, donde se supone que nuestro nivel de vida es superior. Por tanto, insisto, yo creo que lo que habría es que retratar a Grecia. Es que ha sido todo una gran mentira. Y desde el año 81, que probablemente no debían haber entrado también entonces en la Comunidad Europea, que hizo vender el derecho de veto, porque entonces todas las decisiones, o las importantes, cuando menos, había que tomarlas por unanimidad. Por lo tanto, todos los países tenían derecho de veto. Lo ejerció en alguna ocasión el Reino Unido y Grecia permanentemente. ¿Y qué hacía? Venderlo. Se acostumbró a esto. No tenía que haber entrado nunca en el euro. Pero yo que quiero decir, que tengo grandes dudas, es que si jurídicamente se va o se expulsa a Grecia, ¿qué pasa con el euro? Porque recuerdo que cuando desapareció de facto el sistema monetario europeo en agosto del año 93, hubo que mantenerlo de jure con unas bandas de fluctuación del más menos 15, es decir, que no tenía que ver con una zona estable cambiaria, porque si no, los juristas dijeron que había que volver a negociar un nuevo tratado de Maastricht, había que volver a pasar los diferentes filtros, que en algunos casos sean elecciones, referéndum. Por lo tanto, jurídicamente no está nada claro, y Grecia considera, y está bastante convencido, que si se va o le expulsan, el euro en este caso sí que podría tener serios problemas jurídicos de viabilidad, jurídicos. Bueno, sería una cumbre excepcional, medidas inmediatas, claro, todo supongo que de forma planificada y perfectamente estudiada, pero se trata de una medida que afecta a uno, no a todo el resto. Todo el resto está de acuerdo en esa situación, en salvar el euro entre los que se quedan, y afecta a Grecia, que sería en este caso probablemente la perjudicada. Yo creo que afecta a dos cosas, y una es, y no estamos hablando de ella y tampoco se habla mucho de ella, y es si Europa quiere tener dentro de Europa un foco de tensión política tremenda, una balcanización de lo que sería Grecia quemando edificios como se quemaron el pasado fin de semana. Entonces, ¿qué pasa si eso está dentro de Europa, no está fuera del territorio europeo? Entonces es un riesgo político evidente. Y segundo, yo es que creo que el riesgo, o digamos, cómo se está intentando solucionar este tema, viene más condicionado por la banca. Es que viene completamente condicionado por la banca alemana y la banca francesa. Entonces, mientras no encuentren la manera de paniaguar el asunto, pues que no saben qué hacer con él y lo están dejando pasar a pelota para adelante, y ¿qué es lo que sucede? Pues que no se está haciendo nada, se está engordando el problema y se está degenerando el asunto. Que hubiera entrado, que no hubiera entrado, que si era correcto o no era correcto, la verdad que los desequilibrios griegos eran brutales. Pero el problema actual es cómo sales de esta. Pero que si tenemos ese planteamiento de que Grecia no puede salir del euro, nos puede hacer todo tipo de chantajes. Pues eso, es lo que lleva haciendo 2 años, pues claro. Ya, pero es que no, eso no se puede consentir. No, si yo no te digo que se pueda consentir, eso no... es lo que hemos estado haciendo en los últimos tiempos, desde el 8 de mayo del 2010. Sí, pero es que entonces una posible salida es que usted no permanece con nosotros en esta moneda única. Quiero que escuchen, señores, lo que ha dicho uno de los protagonistas de toda esta historia. El ministro de Finanzas griego asegura que la Unión Europea está jugando con fuego. Estamos en una situación peculiar, porque tenemos nuevos términos y condiciones. Esto se debe al hecho de que hay poderes visibles en Europa que están jugando con fuego, ya que creen que el acuerdo del Consejo Europeo no se aplicará y que posiblemente puede desear a Grecia fuera de la zona euro. Una situación excepcional, yo hablaría, mejor dicho, de una situación de total y absoluta emergencia. Vamos a ver, en derecho existe todo, se puede planificar todo y se dan soluciones a todo, que es la grandeza del derecho. Es una ciencia social, no son matemáticas. Hay estados excepcionales en nuestra Constitución, el estado de excepción, y por tanto se pueden aplicar esas situaciones excepcionales, transitorias. Se ponen en huelga los de AENA, los controladores, por ejemplo. Hoy viene una noticia que me ha llamado la atención, y Juan seguro que también le llama la atención. Y es que los catedráticos alemanes han tenido que ir al Tribunal Supremo porque dicen que esos sueldos que rondan los 3.000 euros, 2.500 a 4.500 en algunos estados, pero rondan los que son equivalentes a los de los institutos y probablemente equivalentes a un funcionario no cualificado en Grecia, han tenido que recurrir al Tribunal Supremo para provocar una subida de los sueldos y tener una vida digna y suficiente al nivel de vida alemán, y parece que le están dando amparo a ese tipo de petición. Pero comparemos esa situación
de lo que es un catedrático en Alemania, que es una persona con autoridad y con ese sueldo, y el equivalente a esos sueldos en Grecia a todo tipo de funcionarios no cualificados, no doctorados, y que no contribuyen en la misma medida al progreso económico y social como lo pueden hacer los grandes profesionales y catedráticos de Alemania, que son de los mejores del mundo. Estamos en dos situaciones en que esto no se puede sostener. Lo que decía el ministro Venizelos no es admisible. Estas amenazas de que si ustedes nos fuerzan a que lleguemos a un acuerdo, que es lo que se está pidiendo, es el caos. Esas declaraciones no son de recibo, ¿no? No es planteamiento de una negociación política en esos términos. Lleva decisiones unilaterales por parte de la Unión Europea, que no tiene interlocutor ni negociador que sepa asumir sus responsabilidades. Pero vamos a ver, la Unión Europea, que ha dudado de casi todo en asuntos bastante claros, como pudo ser Libia, etcétera, ¿quién va a encabezar la supuesta expulsión de Grecia, que podría significar que el euro, tal y como lo tenemos concebido, podría saltar por los aires? Hombre, a ver quién es el valiente. Claro que es un riesgo moral. Por eso lo que habría que haber hecho es default. Y además, una parte de ese default lo hubieran pagado los que han vendido CDS, que esa es otra. Como ahora algunos lo hacen voluntariamente, pues esos también salen de rositas. No hace falta llegar a las contrapartes, cuidado, porque si empiezan a saltar, cuidado si luego hay contrapartes suficientes para cubrir todo esto. Pero, o sea, si es que lo que no puede ser y además es imposible, ¿no? O sea, es que lo que tú has dicho antes, Fernando, es que clama al cielo. O sea, ¿cómo que con las plusvalías que yo he hecho, con la bajada del tipo, al final me financio el resto? ¿Cómo puede ser que un catedrático en Alemania gane lo mismo que un taxista en Grecia? Pues si lo que no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Cómo puede ser que una economía financiera tenga un boom espectacular o que el ladrillo se multiplique por 10? Pues si no tiene sentido, no tiene sentido. Al final la esencia tienes que ir a buscarla. La salida de Grecia tendría que ser consensuada, pero claro, consensuada después de un bloqueo monetario, económico, una situación insostenible para los políticos griegos, y a través de esa presión que se puede perfectamente realizar, llegar a un acuerdo consensuado. Justifícame por qué nos hemos metido en este cisco. ¿Por qué? Sí, claro, desde el primer día. Porque hemos intentado porque Grecia ha entrado sin que tuviera que estar. No, totalmente de acuerdo contigo. No, que desde el 8 de mayo del 2010 intentamos sacar conejos de la chistera, o la Comisión, y sobre todo la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, lo que intenta es sacar conejos de la chistera y no hace más que generar efectos perversos. Primer conejo, salvar a Grecia. Segundo, crear el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, cuyo funcionamiento es más que dudoso desde el punto de vista de la eficiencia, porque compite con los propios países que se quieren financiar. Por tanto, encarece los fondos. Tercero, ¿qué faenita nos ha hecho Grecia muy gorda a todos? No, la tercera es la ventanilla abierta del Banco Central Europeo, también, de liquidez, inundando los mercados. Pero a la que yo me refería, que es irreparable, es que en este momento ya no haya un activo completamente seguro, salvo probablemente el oro, que tampoco. La deuda de países A era seguro. ¿Y quién lo decía? Las estadísticas. ¿Y quién lo ratificaba? La directiva comunitaria sobre el fondo, en concreto, sobre el fondo de garantía. Y sobre todo, el nivel de capitalización que tenías que tener para cubrir los diferentes riesgos. En concreto, no cubría capital los activos que estaban en deuda de país A, porque como nunca había hecho default, no tenía riesgo, no ponderaba por el riesgo de cara al coeficiente de solvencia, no cubría. Por tanto, eso era magnífico, y para los países era magnífico. ¿Qué ha conseguido Grecia? Que se ha roto el cristal, y por mucho que lo peguemos, ya no va a ser igual. Por tanto, ya nos ha encarecido a todos la financiación de nuestra deuda, y aún así le seguimos apoyando casi in eternum. Hombre, no. Yo vuelvo un poco a lo que decía antes, y es el tema de quién realmente es el que pierde si Grecia no paga. Y el que paga, a quien le paga es a la banca, y a la banca sobre todo de esos dos países que hemos hablado antes, que son Francia y Alemania. Entonces, ¿puede aguantar el euro sin Grecia? Pues que a lo mejor sí.
Perfectamente. A lo mejor sí, y a lo mejor hasta le interesa que se devalúe para exportar mejor. Perfectamente. Son unas pérdidas asumibles por la gran banca europea. Yo creo que no es para tanto, cuando es una economía muy marginal dentro de la Unión. Pero yo es que creo que el quid de la cuestión está ahí, es simplemente un tema político. Pero con lo que decía Juan, la deuda no ponderaba en Basilea, ¿no? Porque no era riesgo, y la deuda europea se consideraba de la misma solvencia a la de todos los Estados miembros. Y en Grecia nos estamos dando cuenta que puede haber un default del 70%. El Banco Central Europeo lo niega para sí mismo, para su propia cartera, lo cual es llamativo. Pero estamos ante que esas ventanas de liquidez están llevando a que la banca española compre masivamente y tenga la mayor parte de la deuda española en circulación en sus balances, y en algún momento podemos tener que se pidan provisiones por la deuda española a la banca española. Y tendremos un problema que se nos está trasladando. Ya se ha hecho otra faenita absurda, que fue en la cumbre de octubre establecer que la deuda española tenía que valorarse, aunque estuviera a vencimiento en las carteras, a 30 de junio, de septiembre, perdón, que significaba una quita del 2% y que ha generado una masiva venta de deuda. No estaba en crisis el euro, está en crisis, a mi juicio, la deuda europea. ¿Por qué? Porque tú no sabes si te va a volver a ocurrir eso. Si tú estás a vencimiento, sabes lo que vale tu cartera. Y en este caso ya no lo sabes nunca, porque te lo pueden volver a obligar a valorar. Pero todos han sido despropósitos en contra de la lógica. Y por tanto cada vez nos vamos metiendo más en un escenario cada vez más absurdo y perverso. Yo solo creo en la cumbre del día 9 de diciembre, que decía, aquí cada uno que resuelva su problema fiscal. Y además vamos a introducir en la Constitución un límite máximo al déficit estructural. Es lo único sensato, a mi juicio, que se ha hecho en las cumbres europeas en los últimos 2 años. Perdónenme, quizás no he entendido bien, pero ¿ustedes creen que una de esas perversidades que estamos realizando ahora son esas inyecciones, esos repos a 3 años que está llevando a cabo el Banco Central Europeo? ¿Son contrarios? No, yo creo que es uno de los pocos aciertos que se ha producido. ¿Aciertos? ¿Los tres coinciden que no haya estrangulamiento de liquidez, pero ojo. Me parecía por el discurso de Fernando. Pero ojo, pero también está creando 2 problemillas, Nuevamente, riesgo moral, y en segundo lugar, si tú sacas del mercado la financiación de una serie de entidades o de países, luego ¿cómo van a volver al mercado? O sea que aquí no hay ninguna solución que no genere problemas. Mira, te pongo un ejemplo muy claro. Piensa en una empresa que tiene que renovar su línea de crédito a mes vista. Y está el hombre a mes vista renovándola y con el miedo de que le van a cerrar la línea. Y le dice el banco, no, mira, vamos a renovarla a 3 años. ¿Tú cómo crees que se siente la empresa? Pues bastante tranquila, ¿no? Pues más o menos es esto. Pero toda tranquilidad en un determinado momento a lo mejor se convierte en nerviosismo posteriori, ¿no, Fernando? Sí, vamos, yo no estoy de acuerdo en esa medida, porque no resuelve en nada el problema de fondo y lo que hace es crear un nuevo problema, por ejemplo, la distorsión del crédito en España. Porque la banca va al Banco Central Europeo, moviliza sus garantías y luego compra deuda pública española y no financia a las familias y a las empresas. Y no está comportándose como intermediario en el crédito. Y eso está forzado de algún modo por el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque en ese carry trade de financiarse y comprar la deuda, tiene una ganancia segura. Y dar crédito es un riesgo. Y los propios accionistas de los bancos solicitarán a sus gestores que hagan un negocio seguro y que no concedan crédito a las empresas en una situación vas a perdonar, de Fernando, dificultades. Siempre estoy de acuerdo contigo, pero ahora es que yo creo que el problema en este caso no es el Banco Central Europeo, es del sector público. Es un efecto crowding out de libro. Nuevamente, es que es de manual, es que lo hemos estudiado hace muchos años y algunos lo decíamos, ojo, que esas masivas emisiones de deuda van a generar un efecto crowding out cuando la economía mundial ha empezado a crecer y sobre todo la europea se ha estrangulado en cierta medida por falta de financiación, porque había que absorber una emisión de deuda pública de lo del 30% del PIB mundial, que es la mayor emisión que se ha producido. Por tanto, esto es un problema crowding out. Por eso algunos decimos que hay que reducir rápidamente el déficit público para no seguir generando crowding out. Y luego, sinceramente, lo que es la demanda de crédito solvente ha caído en España. Otra cosa, refinanciaciones, que haya problemas de cobro. ¿Me recuerdan las declaraciones de Verdú de Bankia, que ha dicho que están deseando que le pidan crédito con proyectos solventes a Bankia? Pues que viven de eso. ¿Y por qué no lo hizo el gobierno hace 3 años? años? Yo no sé qué pensar los empresarios, los autónomos, que le están cortando sus refinanciaciones, que le está cortando su negocio y que están presentando concursos de acreedores, muchos de ellos. Exacto. ¿Y por qué no yo creo que no. Hay empresas muy solventes, con garantías, con continuidad, y que se están viendo forzadas al concurso de acreedores por falta de financiación bancaria.
Entonces estamos en una situación que se está recortando el crédito, lo ha dicho el propio ministro, el 10%, lo ha cuantificado. Es decir, hay un recorte drástico del crédito bancario. Y en ese sentido se está afectando a las empresas y a su financiación. Si es que cuando hace 2 o 3 años, o cuando Zapatero hizo el PANE, pues a lo mejor lo que tendría que haber hecho es la medida esta del ICO desde el sector público, fomentar la liquidez. Pero es que si se nos han muerto la mitad, pues ya están muertos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Quién lo va a pedir? Pues cada vez que pase el tiempo, peor, porque habrá menos empresas y eso funcionará peor. Es el huevo y la gallina. Esto no estamos tan de desacuerdo porque, claro, el Banco Central Europeo no es causante, pero en cierta forma. Porque al dar esas facilidades de liquidez y la banca comprar la deuda, los diferenciales con la deuda alemana bajan y se puede financiar más y no se limita el endeudamiento. Si no hubiera esas facilidades de liquidez y no se compra la deuda pública, los diferenciales, la prima de riesgo, se elevaría y de esa forma sería una alerta para no seguir manteniendo ese endeudamiento. Luego, es el huevo y la gallina. No sabemos muy bien si es el Banco Central Europeo o el ansia de gasto de las administraciones y de la deuda pública. ¿Quién es antes o quién viene después? Probablemente es la deuda, desde luego. No, yo no puedo estar más de acuerdo en este caso contigo, sí, que es la deuda. Es el origen de todo. Si no, el Banco Central Europeo no se comportaría así, estamos de acuerdo. Completamente de acuerdo. Sí. Y de hecho ha cometido una actuación bastante dudosa desde el punto de vista técnico, que entre otras cosas llevó a la dimisión del director de estudios del Banco Central Europeo, que fue la compra de deuda directamente. No en primario, sí en secundario, que es lo mismo, a todos los efectos. Bueno, el director de estudios por ortodoxo que no lo quería admitir, claro, y renunció para no participar de esas políticas erróneas. Eso es. Quedan 3 minutitos de tertulia, así que vamos a hacer una pequeña pincelada a la reforma laboral. Continúan las reacciones, continúa coleando y hoy ha sido el epicentro del Congreso. Vamos a escuchar a Mariano Rajoy. Todas estas medidas, aprovecho la oportunidad para decírselo, creo que no van a producir efectos en el corto plazo por la situación económica que está produciendo nuestro país y por el entorno internacional, especialmente por el entorno europeo. Pero creo que estamos sentando las bases para crecer en el futuro de manera sostenida y estable y, por tanto, para generar empleo, que es el principal objetivo que tiene el Gobierno que presido. Señores, quiero que valoren estas palabras. Tienen 1 minuto cada uno porque nos tenemos que despedir. Yo creo que aquí es lo de o nos morimos de hemorragia o nos morimos y nos morimos. O sea, tenemos un problema serio, hay que atajarlo como sea. Es el primer paso y a mí me parece correcto el paso que se da. Si no se dan este tipo de pasos, pues seguimos poniendo paños calientes. Por lo tanto, yo creo que va en la buena dirección. Se hablará desde la izquierda y desde los sindicatos que se están recortando derechos, pero al final lo que cuenta es que se mantenga el empleo. Y con más empleo estaremos todos mucho mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece correcto. Por lo menos cortar la sangría. Con estas medidas, que si se hubieran tomado hace mucho, no hubieran generado tanto paro, porque ha habido muchas empresas que en lugar de poder ajustar adecuadamente su plantilla han tenido que cerrar. Y desde luego lo que sí que hemos calculado es que se ha reducido ya la ley de Ocon, no se asusten. Es el crecimiento mínimo necesario para generar empleo, que según el profesor Becker estaba en el 2,6 y ahora puede estar en el 1,5. Fernando. Estábamos parados, hemos andado en la buena dirección y es un paso, luego nos debemos felicitar. No debería ser el primer paso. El problema no es abaratar el desempleo. Es un paso importante, pero hay otros, los convenios, los contratos únicos, una serie de modernización que debían haber sido los primeros pasos. Han venido pasitos en ese sentido, todavía existe esa fuerza de los sindicatos, pero se han quedado un poquito calladitos y no se atreven. Saben que no tienen el respaldo popular y saben que están dándose medidas en la buena dirección y se han quedado fuera de juego, si lo estamos viendo, los sindicatos. Pero se debía, en este momento, que hay un momento de enorme fuerza, debía haber sido mucho más fuerte, en relación con los convenios, con la formación, que les da la financiación. Todo eso se debía haber hecho como primeros pasos, acompañados luego como pasito en la reducción del gasto, el precio del despido. Fernando, que yo además no puedo estar más en desacuerdo con un contrato único, pero sí que se reduce el número de contratos. Hay un contrato de formación, se eliminan precisamente la autorización administrativa previa para los ERES, se acaba con la ultraactividad de los convenios, que era clave, se introduce flexibilidad dentro de la empresa, sobre todo para el reparto de horas, para movilidad, las horas, para movilidad interna, se favorece el descuelgue de los convenios colectivos, se acerca la negociación a la empresa, se crean empresas de colocación, por llamarla de alguna manera. Hombre, es que es una
es una reforma muy profunda. Si hay que buscar el pero, a mí me gustaría que en su momento, que no es ahora, bajar las cotizaciones sociales. Visto así parece un paraíso, ¿eh? No, un paraíso no, pero ha sido valorada muy positivamente por la mayor parte de los analistas mundiales. Tenemos que seguir trabajando, España tiene que hacer todavía muchos deberes, nosotros se nos escapó el tiempo y nosotros tenemos muchos temas que analizar en sucesivas tertulias, así que les espero a los tres. Pablo, Juan, Fernando, gracias a los tres por acompañarme, un verdadero placer. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a actualizar la información, vamos a cerrar Wall Street, vamos a tomarle el pulso a Latinoamérica, un montón de asuntos, hasta las 10 en punto de la noche, así que no se vayan.